que nunca que nosotros estamos bien, que gozamos de salud, que gozamos de las cosas eternas de Dios, nunca vamos al Señor, sino que tenemos que esperar, y a uno de los creyentes nos pasa eso, tenemos que esperar, andar con la patita toda quebrada, para venir al Señor, y gloria a Dios por las patitas quebradas, por la falta de dinero, por la falta de salud, porque a veces gracias a estas cosas, yo he conocido personas que se iban a suicidar un día, y entonces ese día, gracias a que se iban a suicidar, bueno, a todo lo que pasó, que ellos conocieron a Cristo, ¿ya? Pero eso es porque somos muy reacios a tener fe. Somos muy orgullosos y muy autosuficientes. Y no buscamos a Dios hasta que nos estamos pataleando y a veces todos dicen, ya te vamos a morir luego, entonces lo hace yo quiero que haga ahora. Y muchos, por la gracia y misericordia tan grande de Dios, reciben a Cristo a esa última hora, pero no los alcanzan. No todos pueden contar esa historia. ¿Ya? Bueno, esta mujer estaba en las últimas. 12 años terriblemente enferma, debilitada. Imagínense la inmensa anemia que tenía esa mujer, andaba a marear la calle, me imagino cómo estaba. Pero ella, esas circunstancias de la vida le ayudaron a tener fe. Entonces ella dijo, lo he probado todo. He probado médico, he probado esto, aquí, quizás cuántas hierbas se tomó, entonces me queda una sola alternativa. Dios. Jesucristo es Dios. Entonces ella dijo, voy. Y entonces ella dijo, este sí que me puede ayudar. Entonces ella dijo, si tocare tan solo el borde de sus mantos, seré sana de nosotros. Iba con una fe absoluta. Pero porque ya no tenían que creer ya, ¿no? Pero qué bueno que a veces nosotros tenemos que estar decepcionados, estar tristes y no tener que creer. Pero también qué bonito sería que cuando más nos bendiga Dios, más nos acerquemos, más le alabemos, más le adoremos, más nos vemos. Como ese hombre que fue sanado, los otros 9 leprosos hoy estaban felices contando incluso la historia, y que Jesús me sanó, y era puro Jesús para mí y para abajo. Pero no fue nada, gracias a Dios. Su fe no les alcanzó para dar gloria a Dios. Pero un solo hombre lo hizo. Bueno, esta mujer fue, y entonces Dios la hace enfrentarse a su situación, versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de él. Y dice, al instante, se detuvo el flujo de su sangre, así ipso facto. ¿Qué fue lo que sanó a esta mujer? La Biblia dice que su fe, ¿ya? Entonces, dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, nosotros, con lo que estaban, dice maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Como dice, pues es absurdo lo que tú estás diciendo. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y yo quiero dejar este gran mensaje, hermano. La fe de nosotros en el Señor Jesucristo genera el poder del Altísimo. Genera el poder de Dios en cualquier circunstancia de mi vida. Creer indiscutible en Él. Es el tío que se lo puede. Dice, entonces dice, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todos al pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Ahora el Señor Jesucristo aprovechó todo esto en la mujer. Yo no sé hace cuántos años que quizás Dios está trabajando contigo, para que tú quizás un día llegues y te tiras a los pies del Señor Jesucristo y le digas, Señor Jesucristo, ya no aguanto más. Mi vida está vacía sin ti. No hay nada que llene mi vida. No hay ninguna esperanza. Todo es desacierto, desasosiego. No tengo esperanzas. He buscado en los placeres de esta vida y cada vez estoy más vacío, estoy más infeliz. Yo no sé si es esa situación o no, o Dios está trabajando en ti para que quizás toque fondo. O quizás tú eres un hombre o una mujer agradecido, que no es necesario para que tú vengas al Señor. Pero el Señor usó toda esta situación, y dice el versículo 48, con un propósito, dice. Y Él le dice, hija,
Una mujer que nunca había buscado a Dios, andaba buscando puros doctores, buena usted. Pero ahora, por ir al Señor, dice, que me vino, le dice, hija, tu fe te ha sanado de tu sangre que salía. ¿Le dijo así el Señor? No le dijo así. Ahora le dijo, hija. Le dijo, mira, no ha sido en vano lo que has sufrido. No ha sido en vano toda la desgracia que ha habido en tu vida. Tú te has salvado. Porque tú has visto en mí el único que puede hacer una obra en tu vida. Por lo tanto, dice, ve en paz. Ve en paz. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Usted se fija que en estos dos casos el Señor Jesucristo les dice, bueno, yo no estoy tan interesado en sanarlo a ustedes. Porque si el Señor Jesucristo hubiera estado interesado en sanarlo, hubiera sacado tremendos sanadores y hubiera puesto uno en cada hospital y ya estaríamos sin problemas de sida, de cáncer, nada. Pero el interés de Dios no es sanarnos. El interés de Dios no es solucionar tu problema económico. Porque tú no necesitas tener problema económico porque Dios te ha prometido que siempre te va a dar lo que tú necesitas. No os preocupéis de qué hay de comer o qué beber, dice el Señor. Mi Padre dará las cosas que necesitas. No es tu problema ninguna cosa que tú crees que es tu problema. Tu verdadero problema es que Dios te ama mucho para que te vayas al infierno. Tu verdadero problema es que tú eres muy importante para Dios. Tu verdadero problema es que Dios te ama tanto y quiere que te salves eternamente. Y quiere que, no solamente quería que los leprosos fueran sanos, no solamente que la mujer fuera sana de esos azotes, sino que ella fuese salva. Mateo capítulo 7. Aquí tenemos otro ejemplo de fe. En el versículo 24 dice, levantándose de allí, Marcos 7, 24, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y dice, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Fíjate que el Señor como que trató de esconderse, da la impresión aquí, dice que no pudo esconderse esta mujer, y no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, llegó luego que oyó que él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que ya se fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo primero Jesús le dijo primero que se saciaran a los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella, le dijo, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido de la hija, en ese mismo momento salió. En el Evangelio según San Mateo, el Señor habla como muy maravillado, en forma exclamativa, le dice, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. ¿Qué vemos acá? Nuevamente vemos lo mismo. Una mujer pero ya esta mujer tenía un amor muy profundo. Dios es muy dado a escuchar las oraciones cuando nosotros pedimos por los demás. De hecho, cuando nosotros nos convertimos, nos pide que todos los días oremos por los demás. Ya vimos acá que la oración
de diaria de cristianos es pedir no solamente por uno, sino que es pedir al Padre nuestro y pedir por nuestro pan, no por el mío, pedir por nuestros pecados, por los pecados de todos, no por el mío, y pedir por todos que nos libres y nos guarde de tentaciones. El Señor Jesucristo incentiva a toda persona que se interesa en otra persona, porque esa persona está cumpliendo el mandamiento de Dios que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y una persona que ama, que se quiere acercar sinceramente con fe a Dios, Dios pone en su corazón una sincera preocupación por su familia, por la iglesia de Cristo y por el mundo entero. Entonces lo más normal es que uno pida con fe por los demás. Esta mujer no vino a pedir nada para él, pero pidió desesperadamente al Señor. El Señor trató incluso como de meterse dentro de la casa, da la impresión en el marco que él se trató de esconder, y venía dando voces a la mujer y le decían a sus discípulos, dile a esa mujer que se calle, viene dando voces, nos molesta. Pero ella más gritaba, más clamaba. ¿Has tenido tú esa experiencia? Que la cosa no se da en tu vida, y después aparentemente el Señor se sentó adentro y no se escuchaba nada de él ni se veía. A veces Dios, para probar tu fe y mi fe, nos mete en lo que podríamos llamar en la disciplina del silencio. Y no está el Señor, y estamos con el aguijón, con el problema. Ahora, el Señor quiere incentivarte a que cuando tú no veas nada, cuando ninguna circunstancia alrededor quiera algo, decirte que va a dar las cosas mejor, Él quiere que nosotros tengamos más fe porque más grande va a ser su respuesta. Llegó el momento, yo le decía una cosa, que el Señor, es muy difícil sorprender al Señor Jesucristo, es muy difícil, porque el Señor Jesucristo es Dios. Él conoce todos los secretos del corazón, conoce todos los secretos de la tierra, Él conoce toda la historia de un grano de arena, de la roca que salió, el que fecha y come, por qué está ahí. El Señor sabe todo. Es muy difícil sorprender al Señor, pero hay una forma de sorprender al Señor. La fe. ¿Y sabe por qué el Señor se sorprende tanto de la fe? Porque somos tan duros de corazón, somos tan pecadores y somos tan incrédulos que cuando una persona cree en el Señor, eso es para Dios como algo muy grande. Y esa es, yo diría, una de las únicas maneras que una persona se sorprende, es decir, que alguien puede sorprender al Señor. Personas como nosotros, que mientras estamos bien no nos acordamos de Dios. Personas como nosotros, que no le agradecemos a Dios cuando están las cosas buenas, que a veces necesitamos, como los casos que hemos visto, que la vida veamos las cosas difíciles de la vida para que vamos a clamar a Dios, pero aún así Dios se maravilla que nosotros podamos tener fe. ¿Y saben por qué yo creo que el Señor se maravilla? Porque de mucha gente hay muy poquitos que miran a Dios con fe y que miran a Jesucristo creyendo en Él. ¿Ya? Por eso que el Señor estaba como haciéndole quita a la mujer, pero su corazón estaba derretido. Ya el Señor, ya con esa oración, Él había sentido que había salido poder de Él. Lo mismo que pasó con aquella mujer, que por fe tocó el borde de su mano. Él ya estaba, el Señor se puede decir, estaba derretido ante la actitud de fe de esa mujer. Por eso le dice, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho como tú quieres. Vamos a ver otro caso en Mateo capítulo 8. Y este es un caso, pero yo diría que es un caso top de fe. ¿Ya? Es unos casos de los más grandes en los anales de la historia de la fe. Es este caso que vamos a ver ahora. Se trata de un hombre de raíces paganas. Se trata de un hombre que está muy bien. Tiene siervos. Tiene de todo. Sin embargo, él viene al Señor. Mateo capítulo 8, versículo 5. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión romano, un centurión, ¿no? Rogándole y diciendo, Señor,
mi criado está postrado en casa, está paralítico, gravemente atormentado. Ustedes saben que aquí hay una figura del pecado en las enfermedades, ¿ya? Nosotros estamos paralíticos para poder dar gracias a Dios. Nosotros ni siquiera entendemos que si nos morimos el día nos vamos al infierno. No lo entendemos. Muchos dicen, no, yo no le tengo miedo a la muerte, pero es que no saben lo que hay después. Estamos paralíticos, no podemos hacer nada por salvarnos. Bueno, esta persona estaba paralítico. Pero este hombre, su jefe, el centurión, era un hombre que tenía fe. La fe nos quita la parálisis espiritual, creer en el Señor Jesucristo. El versículo 7 dice, y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Ya con eso que dijo el Señor Jesús, dice, iré y lo sanaré, estamos listos. Hay que esperar entonces que el Señor venga, lo demás es un trámite, ¿ya? Pero miré lo que dijo este hombre. Versículo 8. Respondiendo el centurión le dijo, Señor dice, no soy digno de que entres en mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo. Al oír Jesús, ¿qué es lo que hizo? Se maravilló. Este hombre se pasó. O sea, un ser humano que maraville al Hijo de Dios es lo máximo. Pero ¿sabes tú que la idea aquí es que tú y yo también podemos maravillar al Señor? Que podemos ir dejando a un lado nuestra incredulidad, podemos ir llenándonos cada día más del Señor, y personas que en otro tiempo éramos esclavos de los vicios, en otro tiempo, o siendo cristianos, esclavos de nuestro carácter, esclavos de temores, llega un momento que nosotros confiamos tanto en el Señor que estamos llenos de paz, llenos de gozo. Y aún en las circunstancias más difíciles de la vida, en las adversidades más grandes, nosotros descansamos en el Señor. Entonces el Señor se maravilla y dice, ¡qué milagro más grande! Este es un milagro más grande que cualquier milagro. Personas que están cambiando por mi poder porque me creen a mí. Porque creen que hay una vía de resurrección en ellos. Porque creen en el poder del Espíritu Santo. El Señor se maravilla cuando ve personas como nosotros que van siendo, no solamente escuchando el Evangelio por fe, sino que el Evangelio para fe. Bueno, el Señor se maravilló de este hombre. Un hombre que raíces paganas, y un hombre que, bueno, tenía para pagar buenos doctores, tenía muchos criados, y por último se le moría ese, traía otro criado. Sin embargo, este hombre no esperó estar en lo más malo de su vida. No esperó estar muriéndose para agradecerle a Dios, para reconocer su poder, para reconocer su presencia. Oye, qué tremenda fe en el poder de Dios. Y entonces él le dice, bueno, que diga la palabra solamente.